Son ya las 8:39 de la mañana, las 7:39 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. ¿Qué tal, Luis Valcarce? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, el otro día te felicitaba la Navidad y hoy te preguntaré por esos retos para el año 2026 o los deseos, porque nunca se sabe. Oye, nosotros somos periodistas, nosotros contamos los hechos, pero a veces también nos dejamos llevar por la magia de las Navidades y esos deseos para el año 2026, que seguro que tenéis muchos. No sé. Sí, nos encantaría que la situación cambie, pero bueno, ya has visto que Meloni dice que tranquilo, que el año que viene va a ser mucho peor. Bueno, me encanta Meloni, lo siento, soy fan de Meloni. 2025 ha sido un año malísimo, 2026 será peor todavía, bueno, con total rotundidad y claridad. Como decía yo, ¿no? Trata a los italianos como adultos y no como estúpidos, como nos trata a nosotros el presidente del gobierno, haciéndonos rutas por la Moncloa. En fin, Maite Rico, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, espero tu columna sobre el host tour que ha hecho el presidente del gobierno. Hoy le he escrito sobre Plus Ultra. Sí, te he leído. House, a ver, como siga la hago. Sí, claro. Es que yo no sé si va a seguir. Enseñó el saloncito, yo creo que ya se quedará ahí por las reacciones, aunque es capaz de... Mira el colchón, que nos enseñe el colchón. Sí, decía, escribidme en comentarios si os ha gustado y así os puedo enseñar más estancias de la Moncloa. Y la gente le decía, haznos una de Soto del Real. No, está fuera de la realidad. Totalmente. Bueno, Carmelo Jorda, ¿qué tal? Buenos días a ti también, feliz Navidad. Muy buenos días y feliz Navidad. Bueno, y también nos acompaña Daniel Muñoz, además con una última hora. Dani, que nos llega desde Granada, ¿no? Una noticia trágica, efectivamente, y es que la policía local de Illora ha confirmado la aparición del joven desaparecido en el día de ayer con motivo del temporal. Había 2 desaparecidos, bueno, pues uno de ellos ya ha sido localizado por las autoridades. El cadáver se ha localizado esta madrugada en torno a la 1 y ha sido trasladado ya para hacer la autopsia al Instituto de Medicina Legal de Granada. Además, en paralelo, las autoridades han reanudado con las primeras luces del día la búsqueda de un tercer desaparecido, en este caso en Málaga. El joven fallecido era natural de Zujaira y fue arrastrado ayer por la corriente del arroyo de la Cañada, en el término municipal, como digo, de Illora, cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a su amigo acompañante, que pudo ponerse a salvo a tiempo. Sí, yo ayer estuve durante todo el día de ayer hablando con Isabel González, que se encontraba en la zona, en Levante, y las lluvias eran, bueno, absolutamente terroríficas, ¿no? Como llovía en Valencia en este caso, y ella, con muy buen criterio, retrasó su hora de salida desde Valencia a Madrid porque la situación era bastante grave, y además dice que estaba en un restaurante comiendo y de repente empezaron a sonar los teléfonos móviles y la alerta se hizo general en prácticamente todos los comensales que estaban allí presentes. Bueno, yo creo que si de algo sirve, ¿no?, aprender de las lecciones que nos da la vida, aunque sean tan dramáticas como fue lo que sucedió en la riada en Valencia, ¿no?, es para no volver otra vez a repetir lo mismo, ¿no?, y volver a hacer lo mismo, ¿no? Cuando hay una alerta se supone que la situación te está advirtiendo, ¿no?, del riesgo. Claro, el tema es qué se hace cuando hay una alerta. Yo creo que ahí falta un poquito de pedagogía, porque hay... ahí es cuando se cometen, es decir, la gente, por ahí lo que te pide el cuerpo es ir a rescatar tu coche. ¿Te refieres a los errores de ir a recoger rescatar el coche? un coche, salir cuando no hay que salir? Es decir, ahí habría que explicar bien para que no sucedan estos hechos trágicos, luctuosos que estamos lamentando hoy, y donde también hay una cierta parte de responsabilidad, ¿no?, a la hora de lo que tú siempre recuerdas, quedarse en casa, ser precavido, etcétera. Es decir, cuando hay una alerta, ¿qué hay que hacer en caso de alerta? Y no desesperarse. Entonces eso ayudaría también a tener que lamentar menos víctimas, claro. Bueno, estamos también muy pendientes de los hechos sucedidos en Indonesia con esta familia también de españoles, sí. Dani, y también les acabamos de dar una última hora, y es que ha aparecido, al parecer, el que podría ser el cuerpo de la pequeña de 12 años, ¿no? Una de las hijas de la familia que ha resultado, bueno, pues en ese, bueno, pues hecho dramático, ¿no? Desde luego, un accidente. A la espera de que lo confirme la autopsia, sí, todo parece indicar que efectivamente es uno de los 3 hijos que estaba desaparecido, junto con el padre que también lo está.
En fin, bueno, hoy estamos contando todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. No sé si ha dado tiempo en los periódicos de tirada nacional, en los digitales sí, a contar la última hora de lo sucedido en esa reunión de 3 horas que han tenido Donald Trump y Zelensky, y luego con otros líderes internacionales, no con Pedro Sánchez, por cierto. Han participado prácticamente todos los primeros ministros y presidentes del viejo continente, excepto el presidente español en esa reunión, y al parecer, bueno, buena sintonía. Hay una serie de puntos y, lógicamente, en la cuestión del Donbass y del reparto de los territorios sería lo más complicado, ¿no? Pero parece que el tono es diferente y hay, bueno, pues cierta esperanza, ¿no? Que se alcance un punto de acuerdo. Vemos imágenes de esa reunión, por ejemplo, en la portada del diario ABC, también de la Razón, del diario El País. Efectivamente, la reunión que tuvo lugar en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, no en la Casa Blanca, se saldó sin acuerdos concretos, pero sí ambas partes reconocieron que habían logrado avances significativos, que las conversaciones han sido productivas. Aclaró Donald Trump que hay un par de asuntos que son un poco espinosos, digamos, pueden obedecer a las garantías de seguridad que exige Kiev y, por otro lado, a la integridad territorial de Ucrania, que también formaría parte de la negociación. Durante la reunión, efectivamente, tuvo lugar una videollamada en la que participaron algunos líderes europeos. Además, bueno, casi todos. Casi todos, sí. Estuvo Macron, estuvo Merz, estuvo Starmer, también Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. El finlandés, la italiana, el alemán, von der Leyen, en fin. Acordaron volver a reunirse la próxima semana, no Zelensky y Trump, sino una delegación norteamericana y otra delegación ucraniana, y en enero en la Casa Blanca parece que va a tener lugar otra reunión con Trump, con Zelensky y también con los principales líderes europeos. No se espera, claro, que esté por allí Pedro Sánchez. Bueno, habrá que ver detrás de toda esta escenificación al final en qué queda todo, ¿no? Están muy bien las fotos, están muy bien los mensajitos, poner muchas banderitas y hacer de cuenta de que esto va para adelante, pero esto no deja de ser una claudicación, una rendición a plazos por parte de Ucrania. Y esos son cuando uno lee los puntos. Ahora, evidentemente, los puntos que Trump le puso sobre la mesa a Zelensky son muy distintos de los que Zelensky le ha puesto a Trump. Hay puntos que son bastante difusos, o me gustaría que algunos los aclaren. Por ejemplo, si es verdad que Ucrania va a ser miembro de la Unión Europea, como reclama Zelensky. ¿Qué va a pasar con la central nuclear de Zaporizhia, ¿no? Que dice que la van a utilizar Rusia, Ucrania y Estados Unidos? Eso parece bastante extraño, y todo tiene que todo dependerá de lo que diga. Unas elecciones también comprometidas. Es que todo va de las sesiones de Zelensky. Zelensky cada vez va cediendo más porque ve que esto no tiene arreglo. Las obligaciones, claro, y las obligaciones de Trump, Trump se las ha puesto a Zelensky, no se las ha puesto a Putin, que es quien tendrá al final la última palabra sobre esto y quien saldrá ganador después de haber cometido la atrocidad de la invasión. Por lo tanto, el resultado va a ser bastante amargo. Zelensky intentará controlar los daños hasta donde pueda, pero ya la guerra la da por perdida y el Donbass pues probablemente se quede en manos rusas, ¿no? ¿Cuál es, Maite, el interés real que tiene Donald Trump en esta paz? Por un lado, el suyo a su proyección personal, porque le ha apostado todo a esto, incluso abogó, hizo su campaña por el Nobel y era pues un gran reto y desafío cuando asumió la presidencia esta segunda vez. Lo iba a lograr en 2 patadas, pero evidentemente le está costando más. Pero sin duda es su propia proyección y luego él también ha planteado una serie de intercambios de acuerdos con Ucrania en términos de explotación minera y demás. Pero más que nada yo no sé hasta qué punto eso puede ser de relevancia, pero bueno, él tiene también una posición ahí interesante de cara también a la propia, digamos, en esta neoguerra fría que estamos viviendo. Estados Unidos tiene ahí una posición en Ucrania importante, yo creo que la quiere mantener. Claro, es verdad que va a tener que haber cesiones, posiblemente sean las cesiones, tienen que tener unas compensaciones lo suficientemente impactantes o llamativas como para que la población ucraniana los acepte. La entrada a la Unión Europea podría ser sin duda
una de ellas, y me parecería a mí bien en ese sentido, pero es verdad que territorialmente es imposible que Putin acepte otra cosa que no sea una cesión territorial, no sé si mínima, pero o sea, para él se querría quedar con todo el Donbass. No sé hasta dónde van a llegar esas cesiones, pero tienen que tener unas digamos que Zelensky no puede perder la cara frente a su población después de 4 años de guerra. En ese sentido, yo creo que el apoyo de la Unión Europea es importante, aunque evidentemente Trump desprecie olímpicamente a los europeos, pero en el fondo yo creo que sí les tiene en cuenta. Hay personajes como Meloni, como el presidente de la OTAN, que sí, Rutte, a los que sí respeta, y yo creo que eso es un contrapeso importante también el europeo. Entonces yo, en fin, estoy más esperanzada, porque efectivamente tú ves el tono y en general... Era diferente. Ahora, a ver qué dice Putin, pero en general es diferente. Cuando hacía la relación Donald Trump, Carmelo, y claro, mencionaba uno a uno todas las personas, todos los dirigentes europeos que han intervenido, parecía resaltar las ausencias, ¿no? Yo creo que lo ha hecho para eso, ¿no? Claro, es que el papel de España también en esta cuestión, hoy estamos hablando mucho, ¿no?, del papel de España en el mundo, porque luego hablaremos también de esa información que publicaba Landet este fin de semana, que a mí me heló la sangre cuando se habla de la posibilidad de que Maduro venga a España como exiliado. A mí me parece una cosa tremenda, pero ya es lo que nos faltaba, ¿no? Al final es que estamos al lado de las dictaduras, en este caso, bueno, pues una relación con la dictadura comunista, con el gigante asiático, que la hemos visto durante este 2025, multitud de viajes, firmas, en fin, de todo. Y luego estamos con Maduro, estamos con Cuba, estamos con Plus Ultra, en fin, es que... Estamos a nivel internacional ni más ni menos que donde nos merecemos. Donde se merece estar un país que no es un socio democrático, un país que no ha estado con el resto de países democráticos en muchísimos temas, que ha jugado por libre, y un país que tiene relaciones cuanto menos sospechosas, dejémoslo ahí, con algunas de las peores dictaduras del mundo, ¿no? Y que tiene a personajes muy significativos dentro y en los alrededores del gobierno, pues en relaciones, casi diría carnales, con gente pues como el Partido Comunista Chino o como Maduro y su régimen. Entonces ese es el futuro que le espera a España. Es más, dada la situación económica y dado cómo están evolucionando las cosas, pues también nuestras empresas tienen difícil tener peso internacional. No tenemos proyección en ningún campo. Entonces España hoy en día, lo que pasa es que yo creo que España tiene lo que es una gran virtud, que es un país en el que realmente el estilo de vida, todo favorece que se viva muy bien en general. Y de hecho, pues bueno, mucha gente de fuera llega y está encantada con cómo se vive en España. Claro, pero llega la gente de fuera con los sueldos de fuera. Sí, no, pero hoy la verdad es que tú te pones a repasar los periódicos. Yo es que de esto de la calidad de vida en España, he discutido mucho con Federico de este tema, ¿no? Yo creo que la calidad de vida en España la puedes tener cuando puedes tener, digamos, una vivienda, un trabajo, cuando puedes tener esa calidad de vida. Decir, Rosana, cuando tienes que compartir un piso con 5 personas y cuando no llegas a fin de mes y cuando hay 5 millones de personas en riesgo extremo con un trabajo y con una casa, es decir, supone que ya no puedes pagar nada más, solamente tu casa, tu hipoteca. Yo creo que la calidad de vida... Pero lo Carmelo... que quiero decir es que hay cosas relacionadas con cómo son este país y tal que creo que condicionan nuestra percepción como país de la crisis. Sí. Es decir... Por una serie de condicionantes en los que está esto que comentábamos, que yo creo que... O sea, no hablo de la calidad de vida, sino la forma de vida, quizás. El hecho de las relaciones familiares y cómo las redes familiares actúan de soporte. Es decir, eso nos hace que realmente sea muy difícil percibir la profundidad del hoyo en el que estamos entrando y en el que seguimos descendiendo. Eso es lo que quería decir. No que en España se vea mejor. O sea, yo tengo la suerte de viajar varias veces al año. En cuanto sales de España vas a cualquier país europeo, no digo un tal, te das cuenta de que se vive, digamos, de que hay más prosperidad en ese sentido. Muchísima más prosperidad. De que... digamos, todo es más caro y es mejor. Pero aquí en España es más caro, quiero decir, no sé, por ejemplo, los coches, ese tipo de cosas. Pero aquí en España hay condicionantes
y uno de ellos es el gobierno, que miente permanentemente, y uno de ellos es la prensa, la numerosísima prensa afecta, que miente también continuamente, que no nos hacen darnos cuenta del pozo en el que estamos, y el pozo en el que estamos a todos los niveles, al nivel económico que decías, a nivel de relaciones internacionales. Es decir, España es un país que es en muchos aspectos la mitad de lo que era hace 10, 15, 20 años, por no decir menos de la mitad. Y eso pues no nos damos cuenta y no actuamos en consecuencia. A ver, el otro día veía en redes a un ejecutivo, creo que era inglés, que vive aquí en España y dice, miren, no vengáis a buscar buenos trabajos a España. En España se vive muy bien. Si sois jubilados, retirados y tal, es el país ideal. Ahora, si queréis buscar buenos trabajos, los buenos trabajos no están aquí en España. España es víctima del mercado laboral, es burocrático. Yo es que creo que también somos víctimas de ese discurso, precisamente, del de la calidad de vida, del de la buena vida. Nos han ido alimentando, sobre todo a unas generaciones de españoles, con es que como en España bien, no vas a vivir invitaba fuera. A venir aquí a vivir muy bien, porque se vive muy bien si vienes en plan ya jubilado. Ahora, si vienes a ganarte la vida, si vienes a ganarte la vida o vienes a buscar trabajo, porque claro, si te mandan, no sé, si estás en el sector tecnológico y te mandan a Málaga, pues vas a vivir como Dios. Pero si vienes a buscar trabajo y a buscarte la vida, es un país donde salir adelante es ya mucho más complicado que otros, porque el mercado laboral es mucho más burocrático, más rígido y aparte te asfixian y te matan con impuestos. Entonces no es un país en ese sentido bastante recomendable. Volviendo al inicio de lo que decía Carmelo, da mucha pena ver a cómo dirigentes españoles han sido cómplices de dictaduras bananeras, de dictaduras comunistas, y que están hoy trabajando para lobbies chinos, para lobbies castristas, y hemos quedado en eso. Es evidente que Sánchez utilizó a Zelensky para humanizarse. Sánchez, cuando había que humanizarse, como Sánchez y muchos europeos que están ahí, utilizaron a Zelensky cuando les necesitaban. Ayuda real, bueno, muy poca. Y ahora ¿y quién se va a hacer cargo de la factura de la reconstrucción de Ucrania? Putin, bueno, se supone, Putin, claro, es que no, porque él ya está reclamando esos fondos, lógicamente. ¿Quién va a hacerse cargo de esa factura? ¿Y los europeos van a ir corriendo a poner el dinero? No, lo dudo. Es uno de los grandes. Yo creo que hay muchos que van a Sánchez, por supuesto, le hubiera encantado estar ahí haciéndose la foto, pero hoy Sánchez está con Zapatero, y Zapatero es el que está con Plus Ultra, que es el mejor ejemplo de dónde está España a nivel geopolítico, es decir, con dictaduras bananeras y bolivarianas. Entre las dictaduras chinas y Hamás. Es un poco el triángulo en el que España internacionalmente se mueve. No nos olvidemos de Hamás. Y se cree influyente. Perdona, y Marruecos. No, Marruecos no somos un socio de Marruecos, que nadie se equivoque. Marruecos está muy por encima de nosotros. No tenemos una relación de socios. Hoy es una relación de vasallaje. Hoy es una de las informaciones de la prensa, y en La Razón, Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje de Pedro Sánchez, y hace alusión al informe que le habría mandado ya la justicia francesa al juez Calama aquí en España. Me llamaba mucho la atención, Daniel, sobre Plus Ultra. Hoy escribe Maite, nos lo recordaba antes, pero este fin de semana Jesús Cacho en Voz Populi hablaba de un encuentro que habrían mantenido el matrimonio de Zapatero y Espinosa con el matrimonio y sus hijas con el matrimonio de Sánchez y Gómez en el Hotel Santo Mauro en Madrid el pasado día 19, a 180 euros el menú de degustación. Habría pagado la factura Zapatero. Claro, yo decía que, lógicamente, estos lujos no se los puede permitir todo el mundo. Desde luego, la clase media extinta en España no se lo puede permitir, pero ellos sí, y en concreto Zapatero también. Hoy hay mucha información sobre Plus Ultra. Hay 2 o 3 referencias interesantes. En los digitales, por ejemplo, una de ellas en Voz Populi, abre portada con la siguiente noticia, dice: el enlace de Plus Ultra con Zapatero está tras el Banco Panameño, clave en el rescate. Banco Panameño, hay que recordar que Víctor de Aldama dijo hace unos días en Horizonte que el expresidente del gobierno habría percibido una mordida de 10 millones de euros precisamente por facilitar o por desbloquear este rescate, y que ese dinero estaría en Panamá. Insisto, esto es lo que dijo Víctor de Aldama. Y hallamos otro titular también en el Confidencial, dice: la ayuda de Sánchez a Plus Ultra permitió al régimen cubano, a otra dictadura, en este caso la que ahora mismo dirige Miguel Díaz-Canel, disfrutar de vuelos oficiales VIP y rutas comerciales. Habría utilizado ese dinero Plus
Plus Ultra para, digamos, hacer negocio en Cuba, y esta aerolínea se ha posicionado como la aerolínea preferida de Miguel Díaz-Canel a la hora de viajar por el mundo. A mí, con todo respeto, pero a mí me parece que están estirando el chicle y están buscando enlaces donde a mí todavía me cuesta verlos. Me encantaría verlos, pero me cuesta verlos. Es decir, por ejemplo, decir que Panacorp, que es la empresa a la que está ligada Mohamed Ibrahim, que es el sobrino de Camilo Ibrahim, que dicen que es el enlace tal, lo cual todavía está por probarse. Camilo Ibrahim, que tiene enlaces con España, bueno, que era el representante de Inditex en Venezuela, con lo cual, claro que va a tener relaciones, y que se ha reunido con Maduro y con Delcy, y que tenía entrada en Palacio de Miraflores, no me cabe ninguna duda. Y que seguramente habrá hablado con Zapatero, pero todavía eso, desde el punto de vista informativo, periodístico, eso es una elucubración. Es decir, la relación de Ibrahim con Zapatero. Y digo que se diga y que se relacione con el rescate el dinero que pone en Panacorp es en el año 17. O sea, no tiene nada que ver con el rescate, tiene que ver con una situación de cuasi bancarrota que tenían, que la salvaron de la disolución en el año 19. Pero no tiene nada que ver con... Pero mantiene viva Plus Ultra. Fue que fue una falsa, como ha pasado ahora con los créditos que están investigando, que es un falso préstamo. Panacorp pone 6,3 millones, creo, en ese momento, pero lo ponen en el año 17. El rescate son 4 años después. Era para salvarle de la quiebra, porque era un requisito para que pudiera acceder al los préstamos que se hicieron son los que salvan a Plus Ultra para que salga de nuevo de causa de disolución ya en el año 21. Y esos son los créditos, los préstamos de sociedades fantasmas en Reino Unido, en Francia y en Gibraltar, que son los que está estudiando la UCO. Por eso lo de Panacorp no está bien tirado. Que hay que seguir tirando de ese hilo, me parece perfecto. Es que los propietarios de Panacorp son los mismos que los de Plus Ultra, y toda una relación ahí. Entonces lo que se supone es que es el mismo esquema de blanqueo. En realidad lo que estamos hablando es un esquema de blanqueo que se produce ya, que están investigando las fiscalías europeas, y que se produjo previamente con este otro banco, y es lo que está investigando también Estados Unidos. O sea, digamos que es una pauta, y son los mismos nombres que aparecen una y otra vez. Bueno, está claro que va a ser uno de los grandes asuntos en el 2026. El otro día, cuando hablábamos con Miguel Ángel Pérez, yo le exponía, cuéntanos el calendario judicial, en las investigaciones. Me hablaba de Plus Ultra, desde luego Plus Ultra Rescate de Europa, y el caso Leire. Esas son las dos grandes cuestiones, o los dos grandes casos que Miguel Ángel decía, vamos a tener muchas sorpresas y muchas informaciones al respecto de estos dos casos. Yo creo que el caso más importante es Begoña. Bueno, o sea, donde Sánchez lo tiene, yo le preguntaba a Miguel más crudo, es el caso Begoña. ¿Y el hace con el hermano? Absolutamente. O sea, el caso Begoña es donde lo tiene. De todas formas, a vosotros nos parece de una obscenidad asombrosa el hecho de que hace 4 días se reuniesen los dos matrimonios con las dos hijas, después de las informaciones que hemos ido contando. En un sitio público. Que fuese en un espacio, digamos, en un privado dentro del hotel, Madrid, en algo que sabes tú que si no eres tonto y ninguno de los dos lo es, que se va a saber. Hay una lectura que hacía Cacho a partir de ese encuentro, y es cómo sería recibido ese almuerzo a 180 euros el cubierto por parte de la banda del Peugeot, la que está en este momento, o la que está procesada, o los que, por ejemplo, los dos que están ahora pasando frío y hambre en Soto del Real, cómo verían que ahora estos dos estén cerrando el año a todo lujo, y dos tíos que no se podían ni ver, y sobre todo un tío, que en este caso Zapatero, que es como dijo uno que está ahora en Soto del Real, que dijo que iba por los despachos presionando para el rescate de Plus Ultra. Por lo tanto, yo creo que es una noticia que en Soto del Real no habrá caído muy bien. Bueno, los sospechos que deben tener tal convencimiento de su impunidad. En el caso de Zapatero, ojalá no, pero me temo que está todo perfectamente triangulado para poder salir impune. Yo creo que se puede llevar, o sea, estoy convencido de que lo tiene, pero creo que se puede llevar alguna sorpresa, porque si estuviésemos hablando de un caso que se limitase a temas en el territorio español, pues sí, sería difícil pensar que va a haber consecuencias, aunque hemos visto ya cosas importantes. Bueno, hemos visto a 2 secretarios de organización del PSOE entrar en la cárcel uno tras de otro. Y a la señora del presidente declarar que no está nada mal. Sí.
Pero, además, en este caso estamos hablando... No nos olvidemos del hermano. Sí. Sí, el hermano que ha declarado ante la justicia que cualquier día de estos va a tener una condena, será antes o después, pero la tendrá. Pero no estamos, además, en el caso de Zapatero, solo en un asunto de España. No estamos hablando solo en un asunto de lo que podrían ser denominadas corrupciones menores, como lo del hermano, a pesar de su enorme trascendencia política y ética. Estamos hablando de algo que afecta a terceros países y a países tan importantes como Estados Unidos. Exacto. Que afecta mucho a Venezuela, y que si en Venezuela hay finalmente ese cambio que todos esperamos tanto y que parece que no llega, pero que es posible que llegue algún día, van a levantar alfombras y va a estar allí en continuo, van a encontrar auténticos dinosaurios bajo esas alfombras. Así que si yo fuese el señor Rodríguez Zapatero, primero, sería más discreto. Es decir, creo que no haría ese tipo de encuentros o al menos no en sitios en los que al final se va a saber. Y segundo, me andaría con mucho ojo, pero con mucho ojo. Estaría estudiando listas, por ejemplo, listas de países con tratados de extradición complejos. No sé si estudiasteis o si tuvisteis ocasión de leer la información que publicaba Landete este fin de semana en ABC sobre ese posible plan, ¿no?, para una transición en Venezuela, diseñado también con Zapatero, y en donde se hablaba de la posibilidad de que Maduro viniese extraditado a España, en concreto Madrid, se hablaba de la ciudad de Madrid, y además la figura de ese exmilitar retirado, exiliado también en España gracias a Zapatero, que sería la figura clave, ¿no?, fundamental de ese gobierno de transición con una serie de militares, digamos. Sí, ya se había hablado, pero se había descartado. No creo que Estados Unidos vaya a aceptar ninguna propuesta de herencia del gobierno por parte de nadie que haya tenido un mínimo vínculo con el régimen. De todas maneras, mira, así es que están aquí toda la patulea que ha rodeado a Maduro, la tenemos ahora en el barrio de Salamanca, con lo cual le tendremos a él en el Santo Mauro comiendo con Zapatero. Es que se han robado 300.000 millones de euros. Se han robado a través de PDVSA 300.000 millones de euros. Yo lo que digo es... Perdona. No, simplemente apuntar a lo que comentaba. Siempre me acuerdo mucho de Tamara Suju, siempre en las entrevistas que hemos tenido con ella, siempre ha dicho, ojo, o sea, ya está bien, que también haya determinados santuarios para determinadas personas que deberían de estar siendo juzgados por los... de cubanos y de venezolanos. Sí, pero si ha habido un santuario en ese sentido, cuidado, ha sido el Estados Unidos de Biden, que fue quien soltó a los narcosobrinos, Assad. Assad lo tienen. Assad lo soltaron, le está en Venezuela con un cargo. Sí, Alex Saab fue el colombiano. No, tienes razón. Assad, el colombiano, el que era el contratista de ellos, justo al narcotraficante Álvaro Pulido, efectivamente. El que está ahora es el Pollo Carvajal. Que fue intercambiado que se espera sentencia en febrero, el 12 de febrero, y que al parecer dicen que va a cantar. Pues esperemos. Ojalá. Esperemos. A ver, pero... dar paso, yo lo que no quiero es que esto quede en nada, es decir, y al tío, precisamente, al sátrapa responsable de haber asesinado, torturado, secuestrado a cientos de venezolanos y miles que han tenido que dejar sus hogares, dejarlo irse de rositas para que disfrute de todo el dinero y el oro que se han llevado Turquía, Emiratos y demás, me parecería una tomadura de pelo. Bueno, pero claro, si tú me dices que eso lo ha diseñado Zapatero, sí, por supuesto, sería el plan dorado. Volvemos al papel de España en lo internacional. A ver, esas cosas se hacen, y se hacen en determinados sitios, y esos sitios no son democracias occidentales. Es decir, un dictador exiliado que lo apartas del poder para que no haya un baño de sangre y lo llevas no va a un país occidental. Bueno, sí, yo estaba pensando en Francia y en los dictadores caníbales africanos, el Bokassa y tal, que acababan todos en París, en mansiones. De eso hace ya unos estamos años. Hablando de para eso, efectivamente, hay otro Hombre, tipo se había hablado de Rusia, se había hablado de Colombia, se había hablado de Cuba, pero bueno, Estados Unidos va a dejar ir al jefe del cartel de los soles. A mí me extrañaría, esa es otra cosa. Estamos hablando de para este viaje no hacía este plan, si es un plan que tiene que ver con Zapatero, podemos estar seguros de que no va a ser aplicado, porque de las, digamos, 3/4 partes de los implicados no quieren ver nada con Zapatero, ni quiere verlo la oposición venezolana, ni quiere verlo Estados Unidos. Es decir, es que hablar, bueno, pues sí, pues Zapatero puede hacer lo que le parezca, pero
Pero podemos estar seguros de que eso no va a salir adelante si tiene algo que ver con él. Por otro lado, es que tienen que negociar, si quieren negociar con Maduro, me temo que para quitarse del medio. Otra cosa es también que va a pasar con el ejército venezolano. Pues es que es una mafia tan extensa que es complicado. A lo mejor tendrán que ceder también para que se a mí ya te digo que solamente plantear la posibilidad de que venga a Madrid de cruzártelo, de cruzártelo si nos lo cruzamos podemos a lo mejor actuar en consecuencia. Bueno, en principio los bolichicos del caso Derwick, que se robaron millones y millones de euros, están por aquí. Se lo puedes encontrar ahí en Jorge Juan, en cualquier restaurante. O en el Zara de Serrano, en fin. Vámonos a dar el colacelo y se lo vamos a mandar al pueblo de Ucrania. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vengo a cuidar, a mimar a nuestros oyentes, nuestro mayor tesoro con otra de nuestras riquezas, nuestra salud y mundo natural. En estas fechas deseamos salud para nosotros, para nuestros seres queridos. Entonces, ¿por qué no regalar salud? Salud a nuestros tejidos, salud de nuestro interior, salud integral, algo que parece muy ambicioso, pero que está en la mano de cualquiera. Con Colacel Antiox de Mundo Natural nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000, teléfono de información, de pedidos y también de asesoramiento gratuito. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista, consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o, si lo prefieren, en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Son las 9:13, nos vamos a ir al Corte Inglés. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar las mejores ideas de regalo con hasta el 40% de descuento hasta el 5 de enero y solo en el Corte Inglés. La magia de regalar con una selección única de marcas y ofertas en moda, complementos, belleza, infantil y mucho más. Si quieres empezar el 2026 estrenando moda para él, aprovecha y disfruta de hasta un 40% de descuento en una selección de las marcas Emilio Tucci, Dustin, Napapiiri o Roberto Berino. El mismo descuento que encontrarás en zapaterías de las marcas Geox y Levi's. Y para no descuidar los detalles, disfruta de hasta un 30% de descuento en una selección de relojes de las marcas Maserati y Guess. Una ocasión también para regalar a los más pequeños, con hasta un 40% de descuento en una selección de marcas como Kids El Corte Inglés o Baby El Corte Inglés, Pavlovsky y Biomechanics. La magia de regalar en El Corte Inglés, en tienda, web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026! Bien, como les decimos, estamos muy pendientes de esos rescates que se están desarrollando y que se están haciendo. Ha aparecido, como les contaba antes Daniel, el cadáver de una persona en Granada que había sido desaparecida, de esas personas que continuaban desaparecidas en Andalucía, y estamos lógicamente muy pendientes de la evolución del temporal, que ha mantenido en las últimas horas tanto Andalucía como el Levante, pues en una situación crítica, de urgencia. La normalidad va regresando poco a poco, la gente va pudiendo hacer sus trayectos poco a poco, pero hay que decir que muchas carreteras siguen estando cortadas y que el nivel de amarillo sigue, por lluvias, sigue estando activo en algunas carreteras, sobre todo de la península, también en Baleares, en esa zona de Levante y en Baleares, así que si tienen que emprender un camino, un trayecto, primero es necesario y es importante que se informen. En el resto de España hoy la nubosidad va a ser la tónica general. En Madrid tenemos 6 grados, no vamos a pasar de los 10, parece que las temperaturas se recuperan poco a poco. La máxima nacional se registra en Santa Cruz de Tenerife con 23 y la mínima en León con 2 grados bajo cero. Beatriz García, buenos días. Muy buenas. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Bueno, pues el IBEX 35 amanece prácticamente plano. El selectivo madrileño gana en estos momentos un 0,03% y cotiza por encima de los 17.100 puntos. Las bolsas, pues afrontan una semana que es la última del año con optimismo. Se prevé que sean unas jornadas tranquilas después de un año muy bueno para los mercados, también de muchos vaivenes, hay que decirlo, pero en el caso del IBEX 35, pues se va a saldar con el mejor ejercicio de su historia, una revalorización que roza el 50%. Muy bien, vamos a seguir leyéndote en Libre Mercado. Veas, hasta luego.
Caso, buenos días. Esto Bueno, es el circo, es que ¿no? claro, es que con esta música, pues noticia de interés cultural de la ONCE que nos acerca al Circo Price con el espectáculo Soñar Despierto para los más pequeños principalmente, aunque bueno, ya sabemos que los padres disfrutan tanto como los pequeños. Vamos a ver espectáculos de acrobacia, música y baile, música en directo hasta el 6 de enero. Un planazo para estas Navidades, Claro Circo que sí. Price en Madrid. Bueno, pues ahí está el Price, como siempre es un valor seguro y un acierto. Vamos a hablar en unos instantes con María Caballero, que es la senadora revelación, diría yo, de la Comisión de Investigación del caso Koldo. La vamos a tener en unos instantes. Bueno, yo creo que no habíamos tenido en Es la Mañana la oportunidad de hablar todavía con María Caballero, pero los oyentes de Es la Mañana la conocen bien porque aquí hemos seguido al minuto y seguimos al minuto esa comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado, y María Caballero está entre las fijas, las referencias fijas que escuchamos siempre que tenemos que informar al respecto. Doña María, ¿qué tal está? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, un placer. Un placer hablar con usted. ¿Qué balance hace usted de la comisión? Aquí es verdad que siempre hemos sido muy críticos con las comisiones que se han desarrollado tanto en el Congreso como en el Senado, pero hemos tenido que reconocer que la comisión Koldo que desarrollan ustedes en el Senado está dando sus frutos. ¿Usted pensaba que iba a dar para tanto esta comisión cuando lo iniciaron? Pues la verdad que no, yo también, al igual que la mayoría de la gente, bueno, pues la fe sobre las comisiones de investigación es la justa, pero sí que es verdad que tal y como se está desarrollando en el Senado, tal y como se ha planteado y tal y como estamos viendo los casos que hay, las cuestiones, pues yo creo que sí que está dando sus frutos, sí que es una herramienta que está sirviendo para dar a conocer a la opinión pública pues los tejes y manejes de determinadas personas cercanas al gobierno, y verdaderamente si se trata de que en estas comisiones se tienen que dilucidar responsabilidades políticas, pues es el lugar idóneo. Yo estoy muy satisfecha. Una curiosidad personal, usted siempre está ahí al pie del cañón porque es la única representante en este caso de Unión del Pueblo Navarro, participa en todos los interrogatorios. ¿Cómo se organiza usted? Bueno, pues la verdad es que me organizo, a veces me cuesta más, a veces tengo que dejar otras comisiones porque al final yo tengo 9 o 10 comisiones en las que estoy, y luego depende también, ha habido alguna que no he podido asistir por cuestiones que pueda tener que priorizo, pero normalmente le dedico tiempo porque he ido viendo que es interesante y bueno, me parece, y luego conforme vas estando más rodado, pues ya conoces los temas, o sea, no empiezo de cero. Al final voy siguiendo todas las cuestiones, que es difícil, porque la verdad que ahí sí que coincidirán conmigo en que estamos asistiendo a cosas esperpénticas. Bueno, el caso Leire, o sea, que empiezas con una pequeñita cuestión y a las 2 semanas o 3 ya vemos en qué se ha convertido. O sea, es que es muchas veces inabarcable, pero para todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que la prensa me está ayudando mucho porque realizan gran labor de investigación y yo simplemente puedo poner la voz para preguntarles las cosas. Usted es la representante de Unión del Pueblo Navarro. Usted, lógicamente, está también viendo cómo en su comunidad autónoma, en la comunidad foral, bueno, pues surgieron muchas de las cuestiones, o quizá la central, el núcleo de lo que muchas veces, de lo que luego se ha expandido, ¿no? Y es el caso Servinávar con Santos Cerdán, Anchón Alonso al frente. ¿Es quizá el interrogatorio a Santos Cerdán el más desagradable? Bueno, el segundo de los interrogatorios, porque ya ha pasado varias veces por la comisión, al que usted ha tenido que hacer frente. Pues en cuanto a grado o desagrado, sí que diría que sí, que ha sido el más desagradable, bueno, por el personaje, por la forma también en el que él destilaba como cierto, yo diría, animadversión hacia lo que represento, y luego porque en el fondo se veía cuestionado por los navarros, que es de donde ha salido, y es un poco yo también lo que trataba de hacer. Yo sé, sí, él estaba incómodo, pero desafiante, y yo ahí, bueno, pues la verdad es que sí que me pareció desagradable su tono, sus formas y muchas cosas. Claro. Cuando usted, que tiene la trayectoria profesional que tiene, pero también la vital que tiene, marcada por la banda terrorista ETA, le llega a Cerdán y le expone lo que le expuso en la última intervención, ¿está usted contenta del fin de la ETA? ¿Se alegra del fin de la ETA? ¿Usted en ese momento qué sintió? Bueno, pues me molestó mucho, sí,
Bueno, en ese inicial sí que tienes ahí como una cosa que te salta por dentro, pero la verdad es que ahí él se retrató tanto en el personaje que es, que bueno, lo que venía al final era una alusión personal. Desde el principio también, la primera frase también me molestó, que es decir y dejar claro que él ha trabajado para que mi partido no tenga socios, y luego poco más o menos que ha llevado a Bildu a los altares casi, porque así tan dejaba de matar. Bueno, pues una falsedad, y en la que trata de justificar pues toda su acción, cuando él en realidad ha sido totalmente inexistente en la lucha contra ETA y en la política, diría yo también, navarra, porque tampoco es que haya dejado ninguna huella. Ahora sí que estamos viendo que nos ha dejado mucha huella en los navarros, y toda muy mala. Hablaba usted de ese personaje, Santos Cerdán, esa animadversión. ¿Qué destacaría del interrogatorio a Pedro Sánchez? En positivo o en negativo, porque la verdad es que el interrogatorio de Pedro Sánchez, pues también yo destaco que me parece importante la comisión de investigación, por lo menos para dar a conocer a los personajes. Como digo, Santos Cerdán, mucha gente, bueno, pues no lo conocía, o los propios socialistas lo conocían de una determinada manera, un hombre poderoso, un hombre que todos se cuadraban ante él, no solo en Navarra, que se cuadraba nuestra presidenta, sino también en el resto de España, todos le hacían la ola porque tenía mucho poder, y luego han visto el personaje y las formas. Y con Pedro Sánchez pudimos ver el personaje y las formas. A mí las formas de un presidente que en realidad, cuando uno es presidente, no tiene que tener una humildad, una serenidad, una manera de ser que desde luego no la vi yo en la comisión de investigación. A mí me pareció pues que trataba de ridiculizar, que se quería, vamos, unas formas que yo no las concibo en política ni en ningún lado cuando uno tiene una posición tan poderosa hacia los demás. Claro, por la comisión han pasado el presidente del gobierno, los secretarios generales del partido, pero han pasado también ministros que han dejado de serlo, y también han pasado personajes, bueno, pues muy ilustres también del entorno del presidente del gobierno. ¿Veremos en el año 26 a Begoña Gómez? Pues, a ver, a mí me parecería acertado que se viese a Begoña Gómez. Me parece que está escondida detrás de Pedro Sánchez, y que al final todo lo que vamos sabiendo, hemos visto a muchas personas de alrededor de la trama que podríamos decir, o del caso que podríamos llamar Begoña Gómez. Hemos visto, ha pasado los de la universidad, han pasado los del máster, ha pasado, y yo creo que Begoña Gómez también podría hablar y decir claramente la verdad de lo que tendría que decir. Si utilizó al asistente, como sabemos, que la utilizaba pues a la trabajadora de Moncloa para su servicio personal, si trató de favorecer el que era la mujer del presidente, pues para conseguir recursos para ella misma. Todo esto pues sería interesante también que nos lo contara. Lo va a contar a un juez, que yo sí que confío en la justicia, pero también es bueno políticamente pues que se sepa y que den la cara, porque al final son personas públicas que tienen que dar la cara, que están todo el día escondidos. Carmelo, Luis Valcarce también le quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días, señora Caballero. Hola, primero darle la enhorabuena por el gran trabajo que está haciendo en esa comisión, y preguntarle llamó mucho la atención en la comparecencia de Cerdán el tono pendenciero, matonil que desplegó. Y le quería preguntar si, sobre todo también, no solo con usted, a la que le faltó el respeto con ese comentario sobre ETA, sino también con el propio senador del PSOE, cuando le dijo que si estaba él le dijo Cerdán, si estaba este senador para hacer, que se pregunte si estaba para hacer reproches éticos, ¿no? También cuando habló con usted, cuando usted le decía que había venido, que se le veía bastante solo a Cerdán en esa comisión, como que el partido lo había abandonado, dijo, mejor solo que mal acompañado. Le pregunto si usted vio a un Cerdán que en algún momento puede
puede ejercer algún tipo de venganza contra su partido por haberle dejado tirado. Si usted tuvo esa sensación. Bueno, yo lo que vi a un Cerdán totalmente hundido y revolviéndose contra todo, cuando estás pues como un animal enjaulado que tiene que soltar contra todo, y de entrada lo que quería hacer era avisos. No sé si será capaz o no, porque al final también creo que el Partido Socialista pues está muy tibio y tiene mucho miedo. O sea, el propio portavoz socialista pues simplemente le hizo una caricia y un reproche así, pues ya lo vimos, muy sutil, pero a la primera de cambio ya recibió la advertencia, ¿no? Yo creo que, claro, que al final los socialistas, si verdaderamente muchos saben de todas estas andanzas, lo del cupo vasco, el otro también había sido secretario general del partido en Euskadi, no lo sé. No sé hasta dónde será capaz de llegar, pero desde luego yo confío en que sepamos la verdad. Carmelo. Yo quería unirme también a las felicitaciones de Luis, porque realmente ha hecho usted un trabajo excelente y hay que señalarlo. Siempre criticamos a los políticos cuando lo hacen mal, cuando lo hacen bien también es hora de decirlo. Y quería preguntarle que, como bien explicaba usted, ha habido muchas cosas de la comisión que han tenido una innegable importancia informativa y política. Pero ¿cree usted que también ha habido algo en la comisión que pueda tener una trascendencia legal? Y en ese caso, ¿qué señalaría usted como el momento o la declaración más significativa en ese sentido? Bueno, yo la verdad es que la cuestión, por ejemplo, de las contrataciones en las empresas públicas, los casos de Jessica y cuando vinieron de Traxatec, los de Indeco, o sea, hemos visto cómo se hacían, pues cómo defendían unas pasarelas de contratación, unas presentar el currículum, unas formas en las que se ha demostrado que incluso hay una falta de control terrible, porque han estado pagando un sueldo a una persona que no ha ido simplemente porque alguien de arriba decía. Yo creo que todo esto va a tener una trascendencia legal, y de hecho legal, y en las formas de las empresas ha habido una alerta grave porque es inaudito, y esto nosotros en la comisión no dábamos crédito. O sea, que al final nos hacen ver como, bueno, hasta la propia ley le dijo que había entrado en correos, o sea, que llevaba un cargo por una aplicación, y dices, y te nombran directora. O sea, es que la gente también se piensa que somos tontos. Estamos viendo cosas que sí que tienen trascendencia legal, y yo creo que bueno, y yo estoy convencida además que los jueces ven las comisiones, así que a mí cuando vienen en según qué plan digo, mira, mal lo estás haciendo, porque todos somos humanos, y burlarte así de la labor que te va a venir después, no sé yo. En fin, doña María Caballero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga usted un feliz año, buena salida, como suele decir, y entrada de año. La seguiremos en esa comisión de investigación, que ojalá siga dando sus frutos. Muchas gracias. Pues encantada, y feliz año a todos ustedes. Feliz año, enhorabuena por el trabajo desarrollado. Gracias. Bueno, ¿vosotros pensáis que vamos a ver a Begoña finalmente en esa comisión? ¿Se atreverán a llamar a Begoña Gómez? Yo creo que sí. Bueno, depende esencialmente del PP, y yo creo que ya tal y como están las circunstancias, no creo que ahora se vayan a andar con muchos miramientos. Quizás estaban siempre calculando el mejor momento a ella o incluso a Pedro Sánchez. Es posible que esperen a ver cómo siguen las acciones judiciales, pero yo desde luego creo que este año sí la vamos a ver. Yo también lo tengo bastante claro. Sería un error demasiado gordo no hacerlo, porque primero hay que ver las cosas como son, y esto es una herramienta política también. Claro. Y es una oportunidad política innegable tenerla allí. Dudo mucho que diga nada. Ya estuvo en la Asamblea de Madrid y no dijo absolutamente nada, pero yo creo que sí que va a pasar, y bueno, pues tendremos la oportunidad de ver cosas, aunque no responda mucho, ¿no? Ya veremos exactamente, bueno, pues cosas que ya se han visto, y sí, yo creo que también pasará. Simplemente probablemente se esté a la espera de una noticia, de algo que haga el momento más impactante. Es que yo creo que independientemente de que
claro que es la mujer del presidente, pero también es el elemento clave en varias operaciones, como el rescate de Air Europa, o como por ejemplo hoy en OK Diario publicamos la foto de ella con la mujer del representante de la OMT, al que Sánchez le regaló nada más y nada menos que una sede del Palacio de los Congresos para que sea la sede de la OMT de aquí a 75, 100 años, por la cara, pagada por todos los españoles, no solo la sede, sino también la reforma, en plena castellana. Para que la OMT apoyara los viajes y las conferencias que daba Begoña por África. Lo tiene que explicar, ¿no? O tiene que explicar, por ejemplo, lo que Koldo dijo en OK Diario, de que ejecutivos de Europa habían pagado entre 200.000 y 1 millón de euros presuntamente a Begoña por sus gestiones. Es que estamos en ese momento en que, claro, las informaciones lo que nos llevan es a la nueva convocatoria de todos aquellos intervinientes que participaron en un primer momento en la comisión de investigación, ¿no? Porque yo me estoy acordando de la intervención de Lofer, me estoy acordando de la intervención de Hidalgo. Claro, es que habría que volver otra vez a llamarles a todos. Claro, esto puede ser interminable. Esto ha cambiado mucho. Pero claro, bueno, está muy bien el papel que han desarrollado. Ahora me he quedado alucinada cuando ha dicho que participa en 9 o 10 comisiones más, claro. Hay que verla, yo recomiendo verla especialmente la de Sardán, porque se lo había preparado muy bien. No, y con Sánchez estuvo muchos van ahí a hacer el numerito, pensando salir en los telediarios, pero ella se lo había preparado con ciencia, y el interrogatorio de Sardán para mí es de los mejores. Tiene narices que se ande felicitando a una señora por hacer su trabajo. O sea, es que me parece alucinante. No, se le felicita porque lo hace muy bien. Yo no creo que lo haga muy bien, pero sí se lo prepara. Entonces, se lo prepara. Y eso es lo esencial, que alguien se prepare algo. Lo que pasa, Maite, entiendo lo que quieres decir, pero hoy en día es tan excepcional, sobre todo en el mundo de la política, que alguien haga su trabajo, lo haga bien y lo haga. Yo creo que es una diferencia esencial, no pensando en los tweets que pueden sacarse de esas frases ingeniosas o en el titular directo, sino realmente... Lo que decía Luis, la imagen que están dando en la tele, que es un minuto de gloria, ¿no? Claro, efectivamente. Y ella realmente sí que hace interrogatorios en los que aparece información, aparecen actitudes, es decir, que efectivamente hace bien su trabajo. Por desgracia, eso hoy en día en España, en la política de España, es una excepción. Esa es la cruda realidad. Fíjate, yo he pensado más de una vez en estos casos. Ellos tienen equipos de asesores, senadores y diputados, es decir, que tienen equipos de trabajo, y sin embargo siempre andan tirando, que me parece bien porque para eso está también el trabajo periodístico, pero yo no recuerdo un solo dato, una sola información que haya salido de las investigaciones propias de sus asesores, de los políticos, cuando tienen acceso, a veces mucho más fácil lo que puede tener un periodista a ciertas instancias. O sea, están al trantrán de lo que publica la prensa. Es verdad. Como comisión de investigación investigan poco. Es decir, exacto. De ahí no esperes que aflore absolutamente nada que no haya salido antes en la prensa. Claro. ¿Para qué sirven? Pues para ver las caras, para ver las reacciones, para ver sus tonos. Si ves en el caso de Sardán ese tono pendenciero, miserable, diciéndole tomándole el pelo o faltándole el respeto a María Caballero, que es nada más y nada menos que una hija de un asesinado por la ETA, diciéndole si usted se alegrará, ¿no?, del fin de la ETA y tal. Es decir, el tío que le entregó Pamplona a Bildu, jactándose y presumiéndose del fin de la ETA. Pero fíjate hasta qué punto ella tiene altura, ¿no?, en ese caso moral, ética y de todo, ¿no?, y política, porque ella podía haber salido por cualquiera de estos argumentos o datos que tú acabas de dar, ¿no? Y ella en ningún momento se refiere no pierde la calma. No pierde la calma, o sea, ella está en su sitio, está muy bien, y en cualquier caso, insisto, es que ella siempre está ahí, no le queda otro remedio y siempre está ahí, y siempre, de alguna manera u otra, en alguna pregunta siempre acierta. A mí me gusta mucho María Caballero, y mira que yo soy fan de la comisión de investigación, estoy enganchada, me las veo todas. O sea, yo mientras estoy ya haciendo mis cosas en casa o en la calle, voy con la comisión porque me parece que es entretenido, ¿no?, y que y da muchos titulares. En fin, vamos a escuchar a los oyentes. Sergio, hoy que les has preguntado. Rosana, preguntamos a los oyentes sobre el papel de España a nivel internacional en el mundo, sobre todo con lo acontecido en las últimas horas. Trump mencionaba esta noche que ha hablado con líderes europeos de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia sobre la cuestión
cuestión ucraniana. No estaba España ni estaba Sánchez. Y para rematarlo, este fin de semana contábamos antes que se publicaba en ABC que España podría ser un posible destino de Maduro, en concreto Madrid, por la presencia de antiguos altos cargos chavistas y por el papel desempeñado en el pasado por Zapatero. Bueno, pues hay que decir que muchos de los oyentes, Rosana, respaldan tu idea de que es para coger la maleta y marcharse, si eso llegase a pasar. Así que los escuchamos tras la vuelta. Nos comentaba Sergio que tenemos a la mitad de la audiencia haciendo la maleta ya. Prácticamente. A ver, hay que decir que no hay sorpresas. Los oyentes creen que a nivel internacional, para empezar, pintamos entre poco y nada, que lo que pintamos es más de cara a la galería, y aunque alguno dice que casi que mejor así, que mantengamos mejor un perfil bajo, visto lo visto. Pues en la India está la raza de los parias, que son los inferiores. En Europa, los parias somos España. A ver, en primer lugar, secundar la opción de Rosana, y es que yo también me voy de España si Maduro viene a Madrid, porque sería imperdonable, y el papel de España en el mundo pues es el que nos merecemos, no los españoles, pero sí el gobierno de esta nación. El papel que va a hacer España en el mundo es irrelevante. A este individuo que tenemos en la Moncloa no nos quieren ni ver en ningún sitio del mundo. ¿Que somos el último de la cola? Evidentemente, y porque no hay más. Y como usted bien ha dicho, Rosana, si Maduro viene es cuestión de coger la maleta y largarse. El papel internacional de España desde que gobierna este autócrata es lamentable, porque no hay nada más que ver de quién se rodea y con quién se lleva bien y quién le felicita. Buenas relaciones con Venezuela, con China, con países en los que gobiernan los dictadores comunistas. Le felicitan jamás. Mientras esté este individuo en la Moncloa y su tropa de secuaces, pues mejor que mantengamos un perfil bajo, porque como hagan algo, lo van a hacer al contrario de lo que es lo correcto. O sea que mejor que se estén quietecitos. El papel que representa España hoy día a nivel internacional, pues es nada. O sea, se resume que España pinta menos que Jesucito en la boda, que era el novio y lo echaron a la calle. Bueno. A ver, yo quiero recordar que hoy nos parece un cuadro absurdo o surrealista ver a Maduro caminando por las calles de Madrid, pero sí quiero recordar que aquí, por ejemplo, estuvo el Pollo Carvajal, custodiado por el CNI y protegido. Es más, hasta se dio el lujo de escaparse de la justicia, hasta que 2 años después le casaron, y Sánchez, como vio que empezaba a cantar y que iba a cantar sobre el dinero que Maduro había financiado con casi 10 millones de euros a Podemos y a otros partidos de Europa, pues entonces lo metió en un avión y lo extraditó urgentemente. Aquí también Juan Carlos Márquez, que era un venezolano que iba a cantar sobre el saqueo de PDVSA, pues curiosamente, extrañamente apareció suicidado el día antes de su declaración. Esto aquí en España. Eso lo relata perfectamente Dieter Brandau y todo el equipo con Iber López Gamonal, todo el equipo de la Radioteca, en uno de los capítulos de los que y nos nada están más ofreciendo. Y recordemos el caso de Raúl Morodo, que a veces se nos olvida, pero Morodo era el embajador de España en Venezuela, y recibió él y su hijo cuantiosos dineros por parte del régimen, como dijo un ministro venezolano, probablemente pagando Chávez un lobby, la forma de que tenía un lobby, un hombre con llegada en el gobierno de España para determinados, como instrumento de poder o de palanca, para poder llegar al gobierno español. Por lo tanto, que no nos asombremos, no pongamos cara de sorprendidos, porque hemos hecho bastante como país se nos tiene que caer la cara de vergüenza. Pero nunca se rematan. Yo no sé en qué caso, cómo ha quedado lo de Morodo, porque él por edad no le va a pasar nada, pero el hijo también estaba procesado, no sé en qué ha quedado eso. Es que es tan difícil hacer seguimiento de todos los casos, pero sí, debería, fue un escándalo, porque como embajador, y después de estar como embajador en Venezuela, se dedicó a hacer negocios turbios y a repartirse él y su familia millones de euros. Bueno, y la gran pregunta, ya que estamos terminando la tertulia, pero va a ser la última tertulia en la que participéis del año 2025, ya para 2026, Carmelo, Maite, Luis, ¿habrá elecciones generales en este 2026? Es la gran pregunta, ya lo sé. Espero que me respondáis con la información que tengáis, no con el deseo que
que tengáis, sino con la información, si es que tenéis algo. Carmelo. Con los datos que tengo en la mano, yo diría que no, perdón. Yo creo que en este momento nadie tiene información respecto a eso, porque al final va a depender de la voluntad de Pedro Sánchez y de su conveniencia política del día a día. Casi, ahora se habla del otoño, ¿no? Del otoño de 2026, que al final tampoco sería adelantarlo 6 meses, ¿no? Sí. Bueno, o sea, las elecciones serían también en otoño de 2027, en teoría. Yo te digo, no tengo información, honestamente, no creo que nadie tenga información fiable, es decir, habrá gente que pueda saber lo que piensa Sánchez en este momento, o que Sánchez tiene el convencimiento de llegar, o la intención de llegar al final, que es cosa que a mí no me cabe ninguna duda. Yo creo que sí que acabará habiendo elecciones en este año. Maite. Yo estoy con Carmelo. El problema es eso, que dependemos de los deseos arbitrarios de un señor y de cómo va a ir acomodando las circunstancias a sus intereses personales. Con lo cual, si por él fuera, desde luego, hasta el 27 no va a haber elecciones, por sus socios creo que tampoco, que van a mantener el statu quo. Entonces, a ver, te iba a decir que sí, yo creo que en principio no va a haber, salvo que haya algo judicial o que haya una ruptura de alguien de Junts, pero lo dudo mucho. En principio yo creo que va a mantenerse hasta el 27. Sí, yo creo que dependerá más de los socios y ya vemos a los socios las ganas que tienen de que se vaya Sánchez. Bueno, así que ya sabe la audiencia, a juzgar por lo que habéis dicho, bueno, pues mucha paciencia, En cualquier caso, porque haya elecciones o no, lo que queda, y sean cuando sean, lo que queda hasta entonces va a ser un horror. Un horror y lo que viene después, me temo. Pues de momento, si os parece, nos vamos a ir al Corte Inglés para que el horror sea menor. Exacto. Los regalos siempre nos producen emoción, pero algunos regalos, como la PlayStation, ofrecen días y días de juego y emoción asegurada. Por eso es un regalo tan deseado por muchos y por eso queremos recordarles a quien van a regalar que en el Corte Inglés tienen ahora una formidable oferta que incluye la consola PlayStation 5 con 2 juegos, el Dragon Ball Sparking 0 y el Astrobot, antes a 609,90, ahora con un formidable descuento de 100 euros. Es decir, te llevas la PlayStation 5 con los 2 juegos mencionados, el Dragon Ball y el Astrobot, por 509,90 euros, con un descuento de 100 euros sobre su precio anterior. Pero eso sí, solo en el Corte Inglés, porque es una oferta exclusiva que solo encontraréis ahí. Y como es época de regalos, os sugiero otro que también va a encantar a los fans de los videojuegos y la tecnología. Unas gafas de realidad virtual PlayStation VR 2, ahora con un descuento de 100 euros. Además, el Corte Inglés ofrece un seguro gratuito de 3 meses en consolas para que juguemos con ellas sin riesgo de estropearlas accidentalmente. Es Navidad, es tiempo de regalos que divierten y emocionan en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por Rosana. dónde pasa la información a esta hora de la mañana? Pues el Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en el BOE un listado de localidades y códigos postales de los asentamientos israelíes en territorio palestino que quedan fuera del Tratado Arancelario Preferencial que establecía el acuerdo comercial entre Israel y la Unión Europea, del que, por tanto, se prohíben a partir de ahora las importaciones. Esto cuando la nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saez, acaba de anunciar en la SER que habrá presupuestos en 2026, concretamente en el primer trimestre. Eso sí, después de confirmar que ni hay conversaciones con los socios, ni acuerdos, y también de cambiar el concepto de lo que conocemos por presupuestos. Cuando hablamos de presupuestos, a mí me parece muy importante diferenciar, porque presupuestos pueden ser muchos. Presupuestos presentan muchos gobiernos, pero hay presupuestos que llevan unos recortes en derechos, hay presupuestos que no llevan ningún tipo de partida en avance, en protección social, y hay unos presupuestos que están prorrogados y que nos están permitiendo medidas tan importantes como las del pasado martes 23, revalorizar pensiones, prorrogar un escudo social. Vamos, que va a haber presupuestos prorrogados. Sí, prorrogados desde hace cuántos años, Exacto. porque claro, en realidad es que desde cuándo se están prorrogando esos presupuestos. Hoy, por cierto, no lo hemos comentado, pero sí que es interesante, no sé si, perdona que te interrumpa, Vanessa, en la entrevista que concede Azcón en El Mundo, habla de ese gobierno, ese futuro gobierno para Aragón, pero con unos presupuestos, ¿no? Que va a ser el primer condicionante impuesto por Azcón en el caso de que gane las elecciones y se tenga que llegar a un acuerdo, ¿no? en Aragón. Me parece interesante, ¿no? No habrá gobierno si no hay presupuestos
en fin. Que si no hay presupuesto, pues, claro, que tampoco puedes hacer... ¿Qué vas a prometer? ¿Qué vas a gobernar? O sea, si se han convocado además las elecciones porque no se ha podido aprobar los presupuestos, es efectivamente la línea roja habitual. Lo de los presupuestos a nivel nacional es un escándalo. Es un escándalo mayúsculo. Absolutamente. Es que estamos ya acostumbrados e inmunizados a cosas delictivas y entonces pero políticamente es absolutamente alucinante. Esto no pasa en ningún país del mundo. No. No, es que hemos pasado de que, acuérdate que Sánchez llegó a ir a elecciones por no tener presupuestos. Efectivamente, es que el propio Sánchez lo echaba en cara, o sea, lo denunciaba. Entonces, es lo lógico. Es decir, es lo lógico, los presupuestos son la herramienta que te permite gobernar. No puedes estar gobernando con una herramienta de hace 3 años, son 3 años de presupuesto. Sí, en esta legislatura, este Parlamento no ha aprobado ningún presupuesto. Es alucinante. No, y hay que poner un mecanismo institucional para que esto ya no suceda. Es decir, si no tienes después de 2 años sin presupuestos, elecciones. Lo bueno de haber tenido como presidente como es que ahora ya sabes cómo tienes que estar reforzando y cambiar las leyes para evitar que... No, hombre, ahora a ver lo que dice Feijóo, tiene que hacer balance, ¿no? Ahora en unas horas. A las 12:30, sí. Bueno, ¿sobre qué lectura hace de Extremadura la portavoz? Pues que vienen las derechas, ha dicho, para acabar con el pacto de Estado contra la violencia de género, y la verdad es que el ejemplo es curioso, justo cuando hoy conocemos que el Supremo ha absuelto a un hombre después de reconocer la denunciante que había interpuesto una denuncia falsa contra él y que se había autolesionado. Este fallo llega a pesar de que la Fiscalía se había opuesto al recurso de este hombre, y la noticia devuelve al debate público ese silencio que existe en torno a las denuncias falsas en nuestro país, que presentan miles de denuncias falsas al año, según la Fundación Anabit, y con ellos ha hablado Luis Díaz. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Finalmente el alto tribunal ha dictado la absolución de este hombre que había sido condenado en 2016 por delitos de violencia de género, una decisión que no solo reconoce que se trata de una nueva denuncia falsa de las muchas que se interponen en nuestro país, sino que también ha terminado con la condena a la mujer como autora de un delito de falso testimonio. Desde la asociación Anabit hacen balance y denuncian que el ministro Marlaska está impidiendo que muchas personas que finalmente han sido absueltas por este tipo de condenas no puedan borrar sus datos del sistema Biogen. Así nos lo ha contado su vicepresidente Jesús Muñoz. Se han atendido a más de 1.800 personas, prácticamente es lo que solimos atender prácticamente al año. Y casi todas han conseguido el éxito de o empezar a ver a sus hijos, resolver sus procesos judiciales. Todos ellos han conseguido sobreseimientos, archivos, absoluciones. Y lo curioso de todo esto es que la gran mayoría de personas que han tenido o han querido tener acceso a la eliminación de sus datos del registro Biogen, el señor Marlaska está evitando que la gente pueda eliminarse cuando tiene sobreseimientos, archivos, absoluciones, cuando ya es conocido que el 80% de las personas que han sido denunciadas año tras año suelen tener procedimientos de sobreseimiento, archivo y libre absolución. El Supremo avisa que tanto la Fiscalía como los jueces deben ser más cautos para evitar la manipulación de las denuncias. Recuerdan la importancia de la rigurosidad en este tipo de casos para que los hechos se sustenten con pruebas sólidas y no únicamente en el testimonio de la presunta víctima. Bueno, afortunadamente estos casos están otra vez de actualidad debido al libro de Soto Ibars, que es uno de los éxitos editoriales de este año. Seguro que en el año 26 se sigue hablando de esto, pero bueno, es verdad que hay que denunciarlo y hay que seguir reiterando las denuncias. 9 años ha pasado un inocente condenado por una denuncia falsa. Es que es absolutamente y por lo menos alucinante. Ella lo ha reconocido al final. 9 años después. No, es que te destrozan la vida. Destrozas a una persona la vida. Es que yo no sé hasta qué punto... el otro día estaba leyendo un podcast de Roca, de Carlos Roca, una entrevista con un experto en psicología, criminología, y experto en psicópatas, ¿no? Y describía la personalidad del psicópata, ¿no? Y él hablaba de que los psicópatas están entre nosotros, o sea, que tenemos la idea esa idealizada del psicópata, pues como Manson, ¿no? Es decir, personajes de ficción o personajes reales, pero que eso. Y no, y los psicópatas están 100 de cada 100 personas se le considera un psicópata, ¿no? Y claro, son personas que es que te destrozan la vida directamente, o sea, no necesariamente tienen que asesinarte ni tienen que descuartizarte, sino que acaban con tu vida. Es ese perfil un poco que sacaba también el Kiko Alcedo en su libro de las madres secuestradoras, ¿no? De cómo son capaces de dañar a sus hijos con tal de tener ella, o sea, la empatía cero, ¿no? De sacar adelante sus deseos, pero es tremendo. Y creo que el Partido Popular haría muy bien
replantearse estas cosas. Sobre todo ahora, si quiere aspirar a gobernar, esto es uno de los grandes agujeros, todos los daños colaterales que la ley de violencia de género ha producido, que no, como dice Soto Ibars, no implica quitar esta ley o derogarla, sino mejorar y afinarla. Porque no es tolerable lo que está pasando. No sé si va a ser así, porque el propio Feijóo en este mismo estudio dijo que la ley de violencia de género le parecía que era una ley que tenía muchos aspectos positivos. Bueno, pero si reconoce que tiene uno negativo, ya es algo, por lo menos que la cambien. Por tanto, yo creo que esa bandera ya la ha cogido Vox y no creo que la pierda. Yo creo que efectivamente, y perdona la introducción, Vanessa, pero que el Partido Popular debería replantearse su posición en esto, porque hay un espacio muy racional en el que moverse, que creo que la inmensa mayoría de su electorado se lo está pidiendo, de su electorado, no digamos ya del electorado que se va a Vox, pero creo que mucho de su electorado se lo está pidiendo, y porque además a lo mejor hace unos años era algo que era imposible enfrentarte política, socialmente, en los medios a ello, pero hoy en día creo que hay una percepción muy distinta. El libro de Soto Ibars es una prueba de ello, porque efectivamente la gente lo ha visto en sus vidas. ¿Te crees que alguien no sabe lo que está pasando? ¿Te crees que alguien se ha molestado en echar un vistazo al libro de Soto Ibars, por ejemplo? ¿Alguien de la calle Génova dices? Sería bueno que se lo leyera. Pues yo es que no confío mucho en los políticos, lo he dicho antes, que es una excepción el político que hace en su trabajo. Claro, es que si alguien lo hubiera hecho, ya estarían manos a la obra, es que ya estarían ejecutando eso, ya lo estarían preparando para ejecutarlo en cuanto llegasen al poder, si es que llegan. Claro, que es lo que les está reclamando muchas personas, ¿no? Es decir, ¿qué trabajo tenéis hecho? Tenéis que tener el trabajo hecho para los 30 primeros días, presentar y no parar de hacer para poder reconstruir esto, ¿no? Salvarlo de alguna forma. No sé, veremos a ver. Vanessa. Y un último asunto. Hablabas a las 8:20 con el portavoz del CEP del auge de la inseguridad y del narcotráfico en nuestro país. Bueno, pues en las últimas 3 semanas han muerto 6 presos en las prisiones de Sevilla, de Algeciras, de Cádiz y de Valencia por fumar fentanilo. La sustancia se llama papelito, llega impregnada en tiras de papel a través de las cartas de los familiares, camuflada en folios y mezclada con ketamina. Es indetectable. Nos lo ha contado Jorge Vilas, que es el responsable de CSIC Prisiones y que, por supuesto, ha dado aviso de lo que está sucediendo. La entrada del fentanilo, mezclado con otras sustancias en material de papelería, es la mayor preocupación en materia de introducción de drogas que tenemos en las cárceles españolas a día de hoy. Esta problemática afecta no solo a la salud de los internos, sino también al orden regimental y a la salud de los trabajadores. Por eso, desde CSIC hemos instado a la Secretaría General a que adopte las medidas oportunas y garantice la salud de todos los de los centros penitenciarios de España. Madre mía, pues sí, lo que les faltaba a los funcionarios de prisiones también. Como no tienen apenas problemas para tener que estar controlando también el consumo, ¿no? Y las cartas. Joder. Bueno, Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Has regresado sana y salva, como has oído. Bueno, ¿cómo está el panorama? Estaba diciendo Dani Carande, dice, has vivido el Danubio azul. El Danubio azul. O el Danubio universal, quiero decir. No, las lluvias han sido tremendas, parafraseando a Rocío Jurado, dice que es una frase suya. Pues sí, desde Valencia llevo viajando toda la vida ya. No, ahora ya está la situación más o menos controlada. No llovía a primera hora de la mañana, que es cuando yo he cogido el AVE, pero ayer no pude hacerlo precisamente por eso, por esa alerta roja, que además entendí lo que era que nos llegase a todos a la vez en el mismo restaurante. Empiezan a pitar los teléfonos móviles y hay que decir que ya los valencianos se lo toman como algo normal, que es relativamente habitual, pero me gusta esa normalidad, que nos avisen y que nos pongan... Bueno, ojo con la normalidad, que cuando uno ya hace las cosas normales y considera que no... Claro, es lo que hablábamos antes. Que se va a producir o se puede producir un hecho que, como al final las alertas se dan por precaución no meteorológica, sino política. Yo he dado la alerta ya tal. Vamos a llegar a un punto en el que la gente va a ver las alertas y va a seguir con su vida. Pues era un poco la sensación inicial, era esa, y de hecho pues la gente que estaba allí se lo tomaba un poco a, bueno, pues una más, pero luego la cosa realmente demostró que no era algo más. Por lo menos yo no he visto llover así en toda mi vida en la zona de la Safor. En fin, como hemos llegado a tiempo, vamos a contar efectivamente todo lo que tenemos que narrar en nuestra Crónica Rosa. Obviamente haremos homenaje a Brigitte Bardot porque conocíamos la noticia de su fallecimiento este fin de semana y es un personaje pues con sus luces y sus sombras. Sus luces obviamente pasarán a la historia en forma de películas, en forma de una imagen
imagen de un peinado y de un carisma concreto. Y sus sombras es la biografía de esta mujer, que es un ser detestable, que se ha comportado con todos los que le rodeaban de una manera tiránica, con su hijo. Lo que narra en la biografía, que yo desconocía, es totalmente truculento. Yo llevé un tumor en mi tripa durante 9 meses. Es una de las frases que llega a decir. Así que yo creo que merece la pena que este personaje sea de alguna manera retratado en nuestra tertulia de Crónica Rosa. Hay que hablar de la Casa Real Española, porque están haciendo ahora, yo creo que como nos hemos quejado tanto de que no había fotografías, pues han dicho, venga, pues vamos a coger 20 todo, ¿no? Y vamos a sacar el arsenal. Leonor, Nancy, piloto. Leonor, Nancy, toca los bongos. Un poquito esa es la idea de que tengamos más presente a esa parte de la familia, que por otro lado ha estado asistiendo a un musical este fin de semana. Rent. Y también han hecho de ello pues una manera de que veamos que van juntos y que es una familia. No sé si el más adecuado, ¿no?, para ir a ver. ¿No? A lo mejor Los Miserables, ¿no?, hubiera sido un título que hubiera. No, pero Rent, aparte de que es un musical muy, o sea, que no es nuestro, porque no es un musical nuestro. Luego, bueno, es el problema de la vivienda, ¿no?, de los desahucios, tal, no sé. Un poquito minoritario, sí, pero bueno, en fin, y allí estaban ellos. Hay otras familias reales de las que tenemos que hablar, de la Noruega, porque ha habido discurso del rey Harald, y el discurso del rey Harald es diferente al del rey de España. Está toda la familia, ¿sí?, e incluso hacen declaraciones. Y Mette-Marit ha hablado de su hijo. Es que son 30 cargos, 4 de ellos de violación, los que pesan se van dando paso los unos a los otros. Hacen declaraciones, es una especie de mini entrevista en la que pueden participar y divertirse. Y luego hay que hablar de Bertín Osborne. Siempre hay que hablar de Bertín Osborne, pero nosotros hace 15 días, solo unas horas después de la fiesta del turronero de Navidad, ya contamos que él había estado en ese jolgorio con una señora de unos 30 años, morena, guapa, y que no tenía pinta de ser española. Eso es un poco lo que nos contaron aquí. Bueno, pues ayer ya le han puesto nombre, se llama Sofía, le han puesto edad, 28-30, e incluso le han puesto profesión. Trabaja en un concesionario vendiendo coches. ¿Que sea la novia de Bertín? Pues no lo sé. Ahora vendrá Bea Miranda y utilizará esa frase que dice siempre, lo de por favor. Bertín es como el anticonceptivo y tómeselo ya. Es como Leonardo DiCaprio español, ¿no? Bueno, a ver. Que este señor no puede salir con... Salvando un poquito las distancias. Perdona, o sea, a ver, ¿cuántos años tiene Bertín Osborne? 70. 30. ¿Cuántos años tienen sus hijas? Es que este señor Leonardo no puede... tiene 50, ¿no? Ya, pero este señor no... Bueno, pues proporcionalmente estamos hablando de lo mismo. Leonardo DiCaprio pero Bertín no puede salir con señoras, no sé, un poco más de su edad. No sé, vamos, perdona. ¿Por qué lo llamas salir? Salir o entrar, no me hagas hablar, pero que te quiero decir, Isabel, no sé. En fin, que vamos a hablar de todo ello. Bueno, venga, déjame que me despida, que felicite el año a Luis Valcarcel. Luis, muchas gracias, Maite Reto, muchísimas gracias, feliz año, Carmelo, muchas gracias, como siempre, feliz año. Un placer. Vanessa, hasta mañana. Se quedan con Isabel González, hasta mañana. Es La Mañana de Federico. Es Radio.